Ángel Pons, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. 2-1 en Champions, ganó el Sevilla Leicester, 1-2 en Liga, partido atrasado, perdió el Real Madrid ante el renovadísimo Valencia de Boro. Sí, así es, 2 tríos de goles, uno en Valencia y el otro en Sevilla. Empezamos en el Sánchez-Pizjuán, donde los andaluces ganaron 2-1 al campeón de la Liga Inglesa, el Leicester, en la ida de octavos de final de la Champions. Sarabia y Joaquín Correa fueron los autores de los 2 goles de los andaluces, pero el gol de Vardy para los ingleses a 15 minutos para el final deja la eliminatoria abierta. También subió la temperatura, en este caso en Alemania, donde ganó el Atlético de Madrid 2-4 ante el Bayer Leverkusen en la ida de octavos de final de la Champions. Queda el partido de vuelta, quedan 90 minutos. El Barça está ya en la final de la Copa del Rey. Sí, le costó bastante llegar a esta final. Anoche empató en el Camp Nou ante el Atlético 1-1. Los culés hicieron bueno el 1-2 de la ida y estarán el 27 de mayo en la final de la Copa del Rey. Esta noche el Atleti juega en Alemania ante el Bayer Leverkusen, partido de ida de octavos de final de la Champions, y Simeone, que deberá elegir su 9 y su portero titular para frenar a Chicharito, la estrella de los alemanes.